En este segundo sector de energías y negocios hablaremos de la economía naranja y de un tema en particular como es el turismo. Para ello tenemos como invitado a Luis Ampuero, que es presidente de la Cámara Boliviana de Turismo. Le damos la bienvenida. Luis, mucho gusto de conocerlo en persona y para tocar un tema que es una de las industrias que más divisas genera para el país, como es el turismo. Mucho gusto Un y placer, Miguel. Mucho gusto. A sus órdenes. quisiera comenzar, Luis, comenzando por ese tema del turismo, para ver cuál es la situación actual del sector, cómo estamos actualmente y cuáles son los principales desafíos. Bueno, es una pregunta que no es fácil responder. A ver, trato de enfocarla desde diferentes perspectivas. Por un lado, creo que siempre es un sector promisorio, en el sentido que uno percibe la existencia de muchas oportunidades. O sea, Bolivia en muchos sentidos es una especie de microcosmos turístico, porque tenemos una gran diversidad climática, tenemos una serie de pisos ecológicos que van desde la zona montañosa de los Andes, los valles, la zona de la llanura, la zona del Chaco, la Amazonía, o sea, una enorme biodiversidad, especies vegetales de todo tipo, especies de aves. O sea, tenemos la parte natural extremadamente rica y diversa en el país. Por otra parte, tenemos la gran riqueza cultural del país, ¿no? Exacto. Todo el ancestro prehispánico que es tan diverso, tantas lenguas, tantas culturas, tantas formas de vivir. Y tenemos nuestra herencia española. Bolivia fue durante 300 años parte de un reino de España y como tal tenemos nuestra fuerte impronta española en el país que se expresa en ciudades tan hermosas como Sucre, como Potosí y rasgos que van quedando en cada una de nuestras ciudades capitales, ¿no? Entonces esa herencia dual, digamos, prehispánica y española realmente marca nuestro ser nacional y nos permite tener un país culturalmente muy diverso. Y si a eso le añadimos toda la riqueza que se puede generar a partir de la creatividad de la industria naranja y todo lo que es lo gastronómico, lo que es lo musical, todo lo que es eventos, lo que son las grandes festividades, el componente religioso tan fuerte y tan intenso que viene a raíz de toda la presencia española en América, con ese catolicismo tan marcado que nos distingue y nos vuelve un país altamente cristiano y que se expresa en las grandes festividades, gran poder, carnaval, etcétera, etcétera, que nos hacen un país rico, ¿no es cierto? Y en ese sentido una especie de microcosmos turísticos, con la única que sea faltante que no tenemos turismo de playa, por lo menos en el área oceánica. Pero sí tenemos turismo de playa que se va formando en la gran red fluvial de Bolivia y por otra parte tenemos también las piscinas y las lagunas artificiales que se van creando en diferentes lugares del país, cada vez con mejores condiciones. Todo eso hace que tengamos muchas oportunidades. Es una primera visión. Claro. Desde esa perspectiva yo creo que el turismo en Bolivia es un sector esperanzador. O sea, no es que nosotros somos chiquititos y vamos a ser chiquititos el resto de la vida. Yo creo que ahí está el reto. Tenemos el potencial de desarrollar enormemente nuestro sector turístico y tratar de equipararnos o seguir el ejemplo de tantos otros países en Hispanoamérica, como México, como República Dominicana, como Colombia, como El Salvador, como Perú, como prácticamente todos los países. Recordar un tema muy importante, así como somos un país extremadamente promisorio en materia de oportunidades de turismo, también estamos lamentablemente en materia de desarrollo turístico prácticamente a la cola, prácticamente siempre peleando el último lugar con países que no han podido desarrollar el turismo y que esa es la paradoja, ¿no? Tremendas oportunidades y sin embargo estamos tan rezagados. Y ahí viene el tema. Uno lo puede ver esto como un problema. Claro. Yo creo que es inconveniente que lo veamos como retos. Aquí el reto es, y hay varios tipos, y no son solo en materia de políticas estatales, sino también son acciones que nosotros debiéramos emprender en el sector de la sociedad civil y del sector privado.
Desde el sector público, obviamente, hay muchas medidas que debieran tomarse o que no se han tomado históricamente, o que de pronto las que se han tomado necesariamente no han sido las más conducentes, nos han frenado en vez de impulsarnos. Es algo que nosotros tratamos con mucho énfasis y en forma sostenida de alertar a nuestras autoridades de gobierno que es importante modificar nuestros modelos mentales, adoptar nuevas políticas y tratar de hacer lo que hacen los países que están triunfando en turismo. No tenemos que ir muy lejos, nombremos México, República Dominicana, Costa Rica, hablemos de Colombia, hablemos de El Salvador, ¿no? Usted me comentaba hace un momento, nosotros hemos sufrido un gran problema en el año 2020, 2019, con la crisis del COVID. Para todos quienes estamos en el sector turismo, nos ha afectado a toda la sociedad boliviana, pero sí hay un sector que ha sido extremadamente golpeado, ha sido el sector turismo. ¿Por qué? Porque se cerraron las fronteras y se cerraron los aeropuertos. No llegaban ni aviones, ni buses, ni nada, y prácticamente hemos estado un buen año, pero cortados del mundo. Y en ese sentido hemos visto algo fundamental, que sin aviones no hay turismo. Bolivia como país mediterráneo, básicamente dependemos en gran medida para agarrar turismo internacional de larga distancia de aviones. Y ahí viene el tema de conectividad aérea, que es un gran freno. Y aquí una reflexión muy importante. Si uno compara la política de países exitosos en materia turística, como puede ser República Dominicana, República Dominicana tiene 11 millones de habitantes y el año pasado ha recibido más de 11 millones de turistas, o sea, más que la población local. Nosotros en Bolivia somos 11 millones de bolivianos, lo mismo que Dominicana básicamente, pero no recibimos ni 1 millón de turistas, o sea, ahí estamos en un déficit 10 veces de lo que, en función de lo que hace Dominicana y que nosotros pudiéramos hacer. De pronto no es más fácil, quizás no podemos llegar necesariamente a los 11 millones, pero ese es el reto, ese es nuestro potencial y es lo que nos anima a seguir luchando y a seguir tratando de persuadir a que primero el sector turismo privado nos integremos, nos podamos articular, necesitamos una voz conjunta, una voz armónica que genere propuestas valiosas y un sector público receptivo que ponga al turismo en su verdadera importancia. El turismo puede ser la industria número 1 de este país, como podría ser, como es en varios países. Le pongo un ejemplo muy concreto. Nosotros, lamentablemente, no hemos logrado trascender la pandemia. Antes de la pandemia, en 2019, posiblemente estamos llegando cerca al 1,5 millones de turistas a Bolivia. Hoy por hoy, posiblemente estamos por la mitad. No hemos logrado alcanzar lo que estábamos en el 2019. Sin embargo, uno analiza, hay otros países en Hispanoamérica, pongo el caso concreto de El Salvador, que es un país realmente muy pequeño territorialmente, en atractivos debe tener realmente una fracción de los que tiene Bolivia, y sin embargo, el año pasado ha captado 5 veces más turistas que nosotros, ha llegado a los 5 millones de turistas, es uno de los casos más notables después de la pandemia. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ha habido una acción del sector privado, pero es un marco primero de seguridad ciudadana, un marco de conectividad, un marco de promoción, que ha hecho pues que el país se vuelva súper atractivo. Imagínense, El Salvador, que tiene 21,000 kilómetros cuadrados, capta 5 millones de turistas, nosotros con 1,100,000 kilómetros cuadrados no llegamos a uno, ¿no es cierto? Entonces, eso es un problema, pero es un reto. Y ese es un reto, creo, para todos los bolivianos. Y aquí el gran reto es cómo podemos trabajar de manera articulada y cómo tratar de copiar lo que hacen los países exitosos. Si usted compara la política de aeronavegación comercial de República Dominicana, va a descubrir que hacen exactamente lo contrario a lo que hacemos nosotros. Y ese es el reto, o sea, no se requiere, yo creo, a Einstein no se requiere una visión mágica, pero ahí está. Y si queremos hacer las cosas bien, tratemos de copiar lo que hacen quienes lo están haciendo muy bien, y no al revés. En este caso, ¿qué es lo que falta? Apoyo del Estado como tal vez una sinergia más entre, como lo que usted decía, entre el sector público y privado. Sí. ¿Qué es lo que está faltando? Bueno, y son retos que están en manos de los bolivianos, ¿no? No es que requiere una gran cooperación internacional que nos ayude. Aquí, usted lo mencionó claramente, sinergia. O sea, aquí no interesan los colores políticos ni las ideologías. Aquí el único color político y la única ideología es el rojo, amarillo y verde. Claro.
y es en función de regar pues para todos, porque al final aquí son grandes, medianos, pequeños, mínimos, todos participamos y todos queremos salir adelante y necesitamos el concurso de todos para realmente poder alcanzar estos retos. En ese sentido se requiere sinergia entre los actores privados, entre los diferentes estamentos empresariales, pero también entre los entes de gobierno y en colaboración conjunta. Yo creo que eso no debería ser imposible de lograr. Estamos intentando y lo seguiremos intentando. Se avecina hemos tratado con las autoridades actuales, pero en el momento actual el problema fundamental que encontramos es que no hay un canal de diálogo fluido, institucional, que realmente permita la coordinación interministerial, la colaboración pública-privada, que se traduzca en acciones, en resultados y que beneficien al sector turismo y a la economía en general. Concretamente, nosotros tenemos una ley, por ejemplo, en Bolivia, que es la Ley 292, Bolivia te espera. En esa ley se crean los consejos nacionales de turismo y los consejos departamentales, como espacios de coordinación y sinergia pública, privada e interministerial. Exacto. Nunca se han puesto en marcha, no existen. O sea, si alguna vez se da un diálogo, es un diálogo puntual, esporádico, y que no tiene seguimiento, y que no necesariamente se traduce en identificar problemas, en buscar soluciones y actuar de manera de generar resultados. Para mí son los problemas fundamentales. Y eso se conjunciona con lo otro. Para el sector, para el gobierno boliviano, para el Estado boliviano, uno percibe que el sector turismo, más allá de declaraciones muy bellas, no hay verdaderamente una priorización del sector como algo que puede hacer una diferencia en Bolivia. Y ojo, es un sector que, si bien de pronto no tiene la capacidad de movilizar una gran marcha para bloquear el país, pero el sector turismo está en todo, está en todo el país. Por lo menos estimamos en el sector hotelero habemos unas 2.000 empresas, entre afiliadas a las cámaras y no afiliadas, pero hablamos de formales, unas 2.000. Existen quizás unos 4.000 restaurantes o más. Entonces vamos sumando miles de empresas, la mayor parte de las cuales son pequeñas y medianas, y casi todas ellas familiares. Y están en todo el país, en todos los departamentos, en todas las ciudades, en todas las fronteras, y ese enorme tejido empresarial no está articulado, no hay como la Organización Nacional de Empresas Turísticas. Se propenderá a eso. Actualmente nosotros, por ejemplo, tenemos en la Cámara Boliviana de Turismo, somos 4 subsectores que participamos hace varios años: las líneas aéreas, los operadores de turismo, los agentes de viajes y los hoteleros. Son 4 organizaciones nacionales, pero si eso usted contrasta con el Ecuador, por ejemplo, su Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, que sería la equivalente a la Cabotur boliviana, ellos tienen entre 10 y 12 subsectores afiliados, pero va a Costa Rica y posiblemente son 26 subsectores, y si va a España son 42 subsectores. Ese es el nivel de trabajo que tenemos que hacer los privados, pero es un tema de tomar conciencia que o nos integramos o no vamos a nunca poder trascender. Ese es el contraparte de un sector público que priorice el sector turismo. ¿Qué implica priorizar? Asignarles recursos. Realmente nuestra percepción que el Estado boliviano en general, no solo en los últimos años, sino históricamente, ha asignado migajas al turismo. Por eso que si usted analiza, por ejemplo, una de las infraestructuras críticas en Bolivia, que es el tema de los aeropuertos, que es uno de los elementos clave en materia de conectividad aérea. El mejor aeropuerto de Bolivia que tenemos, que es Viru, es de los años 70. Exacto. Y el aeropuerto de La Paz es de los años 60. Y si bien ha tenido cierta cosmetología, pero en general ahí se han quedado. En su momento Viru fue un paradigma en toda la región y venía gente de otros países a ver todos los avances tecnológicos en materia de cómo se puede montar un buen aeropuerto. Eso era en los años 70. Pero estamos en el 2025 y eso no ha cambiado sustancialmente. Entonces, ahí está el déficit, que realmente no se prioriza el tema. Eso lo menciono como ejemplo, pero hay muchos ejemplos dramáticos. El caso de La Paz es horrendo. En La Paz, en su momento, nosotros hemos llegado a recibir hasta 17 líneas aéreas internacionales. Hoy por hoy recibimos 2 líneas aéreas internacionales en La Paz. La Paz prácticamente ha dejado de contar como un hub de una capital nacional en materia de aeronavegación comercial.
Entonces, hay una serie de situaciones que yo siento que debieran ser revisados. No es fácil llegar ni salir de Bolivia, es caro llegar a Bolivia, es caro salir de Bolivia, y eso nos limita, ¿no? Entonces tenemos pocas frecuencias, nos hemos vuelto, si bien algunas autoridades mencionan que tenemos una política de cielos abiertos y que aquí puede entrar el que quiera, lo cierto es que no es fácil entrar a Bolivia y es difícil permanecer en Bolivia. O sea, lamentablemente uno percibe hay una política estatal hostil hacia las líneas aéreas internacionales. Y en este tema del turismo, la capacidad de crear una política receptiva que facilite la llegada de las líneas aéreas internacionales es vital para promover el turismo. Eso como un elemento concreto de que resulta de la baja prioridad que le asigna el Estado al turismo. Y eso lo complementamos que en la medida que el Estado asigna muy pocos recursos al turismo, alrededor de 10, 12 millones de dólares al año, que es nada. O sea, si uno compara con el Ecuador, que es un país más pequeño que Bolivia, ellos asignan más o menos 19 millones de dólares y el Perú está por encima de los 60, ¿no es cierto? Y con toda una mentalidad de que, imagínense, el Perú con tantos problemas, con varios presidentes presos, con una gran fluidez política, pero nunca han dejado de apoyar al turismo. Y hoy por hoy el Perú es un referente hacia Bolivia, pero si uno compara con otros países como Colombia, Dominicana, México, están mucho más arriba. Y ese es el déficit, es la oportunidad y es lo que nos alienta a seguir adelante. Nosotros percibimos que podemos hacer. Bolivia no tiene muchas oportunidades. No nos va bien con el litio, no nos va bien con el gas, no nos va bien con el mutún. Bueno, sabemos que podemos hacer mejor en gas, en cada uno de esos sectores extractivos, pero ahí es el turismo. ¿Y por qué el turismo es tan interesante versus los otros? Primero, por la gran cantidad de gente y de empresas que participan en el mismo, uno. Segundo, por su cobertura nacional, porque el turismo está en todas partes, por la cantidad de oportunidades, por la cantidad de empleo que puede generar, sobre todo a nivel mujeres, jóvenes y personas con bajo nivel de formación. Rápidamente. Pero se requiere asignar recursos, ciertas mejoras en infraestructura, sobre todo cambiar modelos mentales que nos tienen anquilosados en una lógica anti-líneas aéreas internacionales, anti-inversión extranjera, anti-facilitación, que más bien buscan convertirnos en un país tranca. Claro. No es fácil entrar a Bolivia, el tema de visas, etcétera, la deficiente infraestructura de inmigración, de ingreso a Bolivia, pero también todo el tema que hace que sea ahora difícil moverse en Bolivia. Tenemos problemas de promoción, o sea, hay muchos factores. Nada es difícil, claro. Todo pudiera hacerse si hubiera una buena coordinación pública-privada y una voluntad, sobre todo estatal, de priorizar el sector como una de las mejores alternativas para el desarrollo nacional. Genial. Usted mencionaba, Luis, el tema del litio, gas, mutún, que son generadores de divisas para el país. Tengo entendido que el potencial que tiene el turismo, el potencial, no digo que es lo que genera cada año el turismo, en Bolivia llega a unos 5.000 millones. No, ahora no llegamos a 1.000 millones. De ingresos, pero el potencial, le digo, ¿no? Ah, sí, el potencial. Hay estudios, la señora Alika Anderson, por ejemplo, ha calculado con su grupo de trabajo que podríamos llegar a 3.000 millones de dólares, lo cual es interesante. Yo digo, maravilloso, ojalá podríamos llegar a eso, pero si uno ve el potencial, o sea, México está por los 40.000 millones de dólares, ¿no? O sea, con 5 millones de turistas, El Salvador está captando mucho más de los 3.000 millones. O sea, 3.000 millones es una buena meta para pasar, pero no es que es el tope. Claro. Es que realmente Bolivia da para tanto, pero es el tema de que tomemos conciencia de este potencial y nos ponamos a trabajar entre públicos y privados para crear un verdadero hub que atraiga al turista, que atraiga a las líneas aéreas y que nos permita explotar todo el enorme ramillete de oportunidades que haciendo un desglose muy rápido, porque el turismo se ve, es una gran globo, pero dentro del turismo hay, por ejemplo, el turismo gastronómico, turismo religioso, turismo de aventura, turismo de montaña, turismo de pesca, turismo de aves, turismo cultural, turismo gastronómico, más lo hemos mencionado, casinos, turismo de personas jubiladas, turismo de jóvenes, turismo de nómadas, o sea, es oportunidades que nosotros podemos aprovechar. Le menciono un caso concreto, o dos por lo menos, que para mí son interesantes. Uno se refiere al turismo de jubilados. ¿Por qué es interesante el turismo de jubilados? Bueno, es lo que se llama también el mercado gris, las personas que ya estamos caneando, ¿no? Y que
Se estima que posiblemente, yo leía hace unos años, que en los próximos 10 años, estamos hablando de 2007 a 2017, se iban a jubilar en los países del norte aproximadamente 100 millones de personas. Se van a jubilar. De esos hay una serie de países, y el grueso son hispanos, que tratan de captar parte de ese mercado. Estamos hablando de 100 millones de personas, que eso hace 10 años, ¿no? Captar ese mercado, ¿por qué? Es gente que le puede interesar venirse al sur por el clima, para escapar del invierno del norte, por los costos, nuestros costos son menores que en el norte. No tanto es el tema de la infraestructura de salud. Tienes que tener una estructura básica, pero para los temas serios de salud, esa gente va a volver a su país. Para eso necesitas conectividad aérea que pueda salir rápido, ¿te das cuenta? Y luego el tema de que con una jubilación que sacaste en el norte, que en el norte puede ser limitada, con $2,000 o $3,000 puedes llegar a nuestros países y tener una vida bastante cómoda, con persona de apoyo, incluso con un conductor, con un jardinero, etcétera. Otra vida interesante. Si no, va a vivir permanentemente para pimponear con tu país de origen, ¿no es cierto? Esa oportunidad la han captado N países en el mundo y N latinoamericanos. En México viven aproximadamente 1.600.000 jubilados norteamericanos. Permanentes. Ese no es un turista que llega por una semana o 2 semanas. Es un turista que vive 6 meses o un año entero y que en el camino promueve tu país, manda postales, incita a que sus familiares vengan a visitarle y genera mucha actividad económica donde reside a nivel restaurantes, hoteles, textiles, artesanías. Todo de una persona que ya no trabaja y que tiene dinero para gastar y necesita divertirse y pasarla bien todo el año, ¿no es cierto? Entonces es una oportunidad interesante. Te decía, $6 millones hace unos 10 años. Hoy por hoy, para 2050, se percibe que en el mundo del norte va a haber más de 1.600 millones de jubilados. La pregunta de ese mercado, ¿cuántos queremos recibir en Bolivia? ¿Qué estamos haciendo para recibirlos, ¿no? Ayer charlaba con una pareja bolivianos que han regresado de Estados Unidos después de vivir muchos años jubilados y están pensando irse, volver a Estados Unidos o viendo otra. Y si tú entras a internet, vas a ver dónde es el mejor lugar para jubilarme, o sea, para ya vivir mis años ya de jubilado. Y vas a ver que hay países como Panamá, Uruguay, Costa Rica, México, Portugal, España, hispanos. Todos ofrecen todo tipo de condiciones para atraerte, mejores para un boliviano que nuestro mismo país nos ofrece a los mismos bolivianos. Y eso, yo vivo en Cochabamba, que es una ciudad de muchos respectos, también de mucho jubilado. Sí. Y tú periódicamente encuentras parejas que se están volviendo a sus países de origen o yendo a otro país porque les ofrece mejores condiciones. Sí. Concretamente, por ejemplo, Panamá. Esa es una oportunidad grande. 1.650 millones de personas se van a jubilar en el mundo del norte y bueno, vamos a recibir el 0,11%. ¿Te das cuenta? Es la pregunta. Y la otra es la de los nómadas digitales, por ejemplo, como otro nicho de mercado interesante, en el cual tú tienes todas estas personas que trabajan en el ámbito que después de la pandemia la gente comenzó a trabajar en sus casas o donde sea, no necesariamente en una oficina, con muchas ventajas, ¿te das cuenta? Bueno, hay gente nómada digital en Bolivia que están cumpliendo funciones ya en call centers o son programadores, etcétera, que no necesitan físicamente estar en una oficina, sino que trabajan donde estén, tienen sus mecanismos. Los hay en Bolivia y uno conoce diferentes. Pero el mercado es interesante y está creciendo enormemente. Se estima que en este momento en el mundo hay 35 millones de nómadas digitales y eso está creciendo posiblemente de manera exponencial. ¿Cuántos de esos recibimos en Bolivia? ¿Qué ciudades en Bolivia se están preparando para recibir jubilados o para recibir nómadas? ¿Te das cuenta? No requieres así unos cerebros enormes, es elemental, querido, o sea, facilitarle a la persona entrar acá a trabajar, que tenga buen wifi y el resto lo tenemos ya en el país, ¿te das cuenta? Pero de pronto hay países que en esto nos llevan delantera. Países como España son sumamente atractivos para los nómadas digitales porque ofrecen las 4 cosas básicas, ¿no es cierto? Es algo que podríamos hacer, no requiere enormes inversiones en infraestructura, el hueso lo tenemos, pero nos interesa cambiar el modelo mental, facilitar, en vez de obstruir, que es lo que solemos hacer. Hay la intención con este gobierno, no sé si con este o con el que va a entrar a partir de noviembre, de ya entablar
o conformar ya mesas, lo que se ha dejado pendiente de hace años, para hablar y promocionar a Bolivia? Sí, realmente confiamos en que quien sea que venga, sea de la oposición, sea del gobierno actual, quien quiera que sea, pero realmente, tú has dicho un tema clave, que se reúnan a conversar. Ojalá podamos trascender de las reuniones de la conversación. Pucha, pues tenemos conversaciones muy interesantes, podemos estar todo el año conversando, no se toma ninguna decisión y no se ejecuta ninguna acción. Podemos pasar el resto de la eternidad conversando y no vamos a llegar a ningún lado. O sea, por eso que nosotros teníamos tanta ilusión cuando el presidente Arce en el mes de agosto del año pasado, en aquella reunión con los grupos empresariales, nos tocó participar representando al turismo, se hizo ese punto 15 del acuerdo que hablaba de crear un gabinete de turismo. Dijimos, el mismo viceministro Flores, con mucho acierto, dijo, es un hito histórico. Perfecto, lamentablemente se quedó en el hito histórico, no se hizo lamentablemente labores de seguimiento, ¿no? Nunca llegó a funcionar el gabinete de turismo, no ha habido una sola reunión. ¿Por qué decíamos el gabinete de turismo? No es solo de reunirse, es reunirse personas que tienen capacidad de decisión. Y por eso el problema del turismo es el siguiente, tú agarras cualquier proyecto grande de turismo, por ejemplo, Hub de Viru, requieres una participación interministerial. Posiblemente requieres que participe Relaciones Exteriores, por la parte de migración, etc. Requieres que participe de alguna forma obras públicas, porque hay que hacer ciertas obras. No importantes, pero ciertas obras. Tiene que participar toda la parte del Ministerio de Desarrollo Productivo. Tiene que participar el Ministerio de Economía. Y reunir varios ministros, enfocar un problema, ver las alternativas, encontrar la mejor solución y ejecutar, requiere una acción muy ejecutiva. Por eso, gabinete de turismo. Era una idea interesante, la propuso el presidente Arce, nos pareció promisoria. No es una idea como que así absolutamente innovadora. Países como Perú, Guatemala, México tienen gabinetes de turismo. ¿Por qué? Porque un proyecto de turismo requiere el concurso de muchos ministerios. Y ojalá una participación pública y privada, colaboración. No se ha podido dar. Creemos que sería una de las iniciativas interesantes que se pueda en el siguiente gobierno, cualquiera que sea que esté al mando, crea un gabinete de turismo con voluntad de trabajo, de decir, mira, aquí están las alternativas, busquemos la mejor, encontremos la mejor y actuemos y comencemos a tomar decisiones. Esa era la expectativa el año pasado, no se ha dado, pero confiamos que se va a dar en un futuro próximo. Es más, de eso depende que podamos seguir adelante, salir adelante como país, como economía y como sector turismo. Para terminar esta conversación, Luis, ¿cuánto ha generado el sector turismo el año pasado? Usted decía que hay medio millón o un poco más de medio millón de visitantes. Eso varía porque no tenemos así una cuenta oficial de turismo, ¿no es cierto? Hay mucho posiblemente comerciante que llega a Bolivia del Perú o de la Argentina que entra y sale y son extranjeros porque no necesariamente son turistas, ¿no es cierto? Claro. No tenemos una buena estadística y fresca y autorizada y creíble en materia turística. Pero más o menos los números que se manejan es que no hemos llegado al millón de turistas y con los bloqueos del mes de octubre del año pasado posiblemente no hemos llegado ni a los 700,000 turistas, ¿no es cierto? Y en materia de números tampoco estamos llegando posiblemente ni al $1,000 millones. Entonces, ese es el déficit. No estamos bien, no hemos alcanzado los niveles del 2019, seguimos a un nivel prepandemia, estamos todavía sumidos en la pandemia. El gran problema es que nosotros como sector hotelero, que es el otro sector que represento, estamos pues bien estrangulados porque han caído nuestros índices de ocupación, llegan mucho menos turistas a Bolivia, llegan mucho menos turistas a La Paz. Tenemos el crecimiento de las redes informales de hospedaje, como es el sistema de Airbnb en toda Bolivia. Un dato bien fregado es que somos como 2,000 hoteles. Ya había hace unos meses 5,000 establecimientos de Airbnb. Ahora no es uno a uno que comparamos, porque un hotel puede tener 100 habitaciones y un Airbnb puede ser un cuarto, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de 5,000 contra 2,000. Lo informal, ojo, informal, no ilegal, versus lo formal. Y si uno ve lo formal, bueno, uno de los temas es que somos un sector altamente regulado, somos un sector lleno de requerimientos de patentes, licencias, etcétera,
Y yo, en muchas medidas, cuando eres formal, sofocado tributariamente. Y eso hace que tengas muy poco margen para seguir creciendo o ampliando. Y es otro de los factores que por lo menos a nivel hotelero nos vienen muy reprimidos. Y eso lo ligas con otro aspecto también que nosotros nos gustaría que de alguna forma pueda abordarse en el próximo gobierno. Son grandes retos. Uno de ellos se refiere a que gran parte de los atractivos turísticos en Bolivia se encuentran en áreas rurales. Pero en áreas rurales tú tienes la limitación del solar campesino, que el área rural no es sujeta de hipoteca ni gravamen, por lo tanto no sirve para el banco. Por eso que si tienes un emprendimiento turístico rural, vas a tener que hipotecar tu casa o tu hotel en la ciudad para que te sirva de garantía, lo cual obviamente te limita enormemente. Entonces eso es algo que nos frena. Y bueno, la banca, por otra parte, ve al turismo con extremo recelo, porque después de la experiencia del COVID-2019, es un sector que se vuelve riesgoso. Ahí necesitas una intervención estatal creando mecanismos como fondos de garantía que baje el riesgo del sector turístico hacia la banca y permite que los dineros fluyan para tantas mejoras y de aprovechamiento de oportunidades que hay en el turismo, pero que en este momento están limitadas por la legislación nacional o el tema de que, en este caso, el alto riesgo que se percibe desde la perspectiva financiera en el sector turístico. Luis, podríamos hablar horas, como así lo hacen con el sector estatal, con el gobierno, pero vamos a continuar en una otra oportunidad. Le agradezco mucho su participación Miguel, muy agradecido en este programa y estaremos en otra oportunidad, muy como gentil, le decía. Muchas gracias. Agradecido.